Muy buenas tardes. Leamos en Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas y el capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Gálatas 5:13. Ayer en la sesión que me tocó, intentamos ver el enemigo que tenemos, que es el diablo, y mencionamos que tradicionalmente decimos que tenemos tres enemigos como creyentes, que realmente son enemigos de Dios y en consecuencia nuestros enemigos también. Y son el diablo, la carne y el mundo. Entonces aquí vamos a ver la carne. Obviamente la carne se menciona también en otros pasajes, pero vamos a restringirnos a este pasaje aquí, más o menos. El versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Antes de comenzar, fíjense en los versículos 16 y 24. Parece que hay una contradicción o que hay confusión, porque habla de los deseos de la carne, pero luego dice: los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces, antes de terminar el estudio, tenemos que resolver ese conflicto o ese problema que se pueda malentender. Pero es todo lo que vamos a leer por lo pronto. Yo no sé de la experiencia suya, pero yo poco después de ser salvo, me desanimé mucho, porque pronto entendí que todavía tengo la carne. O sea, yo fui salvo y estaba yo disfrutando muchísimo mi salvación, el perdón de pecados, que Cristo había muerto por mí. Qué alegría, qué gozo, ¿verdad? Pero de repente a uno le llegaba malos pensamientos, cosas que pasaban por la mente que aparentemente venían de la nada. Y yo hasta en una ocasión
yo le dije al Señor, pues, ¿de qué sirve la salvación si sigo batallando con los malos pensamientos y cosas así? Y justo en ese momento, un hermano me recomendó Romanos capítulo 6, los capítulos 7 y también el capítulo 8. Romanos 6, 7 y 8. Y fueron de mucha ayuda. Pero si usted está familiarizado con Romanos capítulo 7, usted sabe que también allí Pablo describe pues una batalla interna que él tenía. Probablemente cuando él era un joven en la fe, recién nacido. Pero por ejemplo en Romanos 7, él dice, sabemos, lo escuchamos hoy en la mañana, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y a continuación, él describe una lucha y él dice, porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea, quería hacer lo correcto, lo agradable delante de Dios. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y él dice, yo sé que en mi carne, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y él sigue describiendo esa lucha, esa batalla entre la carne y el espíritu. Y nada más para decir esto antes de dejar ese pasaje, que él llega a esta conclusión, miserable de mí. Pero fíjese en la pregunta que hace. Dice, miserable de mí. Y luego él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjese que él no dice qué, no pregunta cómo, sino que pregunta quién. Y luego, en el último versículo del capítulo 27, él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La pregunta es, ¿quién? El Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, se ha dicho acerca de los tres enemigos que el diablo es un personaje, ¿cierto? Que el mundo, que vamos a ver en la tarde, Dios mediante, es el ambiente, es algo ahí afuera. Pero la carne es algo interno. Y yo creo que casi es el peor enemigo, ¿verdad? Bueno, el diablo no es omnipresente. Él anda en otros lugares, no siempre está presente. Sus demonios tiene muchos, son muy activos. El mundo, podemos tal vez aislarnos poquito del mundo. Yo sé que tenemos que trabajar, tenemos que exponernos a cosas cuando vamos al trabajo, a la escuela, etcétera. Pero por lo menos podemos tener nuestros hogares e intentar protegernos del mundo. Pero la carne, ¿cómo escaparemos del carne? Porque la carne siempre la tenemos. Es un enemigo interno y eso es lo que Pablo describe allí en Romanos 7, esa batalla que se libra dentro de uno. Llegamos aquí a Gálatas, pero antes quiero decirles algunos datos acerca de la carne. Obviamente en la Biblia la palabra carne se utiliza o se emplea de distintas maneras. Por ejemplo, a veces se refiere al cuerpo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, después de resucitar, cuando Él se presenta a sus discípulos, ellos se asustan porque piensan que están viendo un espíritu. Y Cristo dice, pues me pueden tocar porque un espíritu no tiene hueso y carne,
como yo los tengo. Entonces la palabra a veces se refiere al cuerpo. Y cuando hablamos de la carne en el sentido en que estamos diciendo el día de hoy, no estamos hablando acerca de nuestro cuerpo. La carne se refiere en otras ocasiones como aquí al principio pecaminoso que todos tenemos, o más bien la naturaleza pecaminosa con que todos nosotros nacimos. ¿Se acuerda usted de que en Efesios capítulo 2, cuando el apóstol Pablo está recordando a los efesios de su vida antes de conocer a Cristo, él dice que estaban siguiendo el corriente del mundo, haciendo los deseos de la carne y los pensamientos? Eso antes de ser salvos. Pero algunos datos acerca de la carne, porque yo creo que es importante saber esto. La carne no cambia. No cambia. Lo que es carne, carne es. No la podemos cambiar. O sea, la carne que yo tenía cuando nací es la misma. No ha cambiado, no ha mejorado. Es carne. Número 2, la carne es corrupta. Romanos 7:18, ya lo leímos, pero valga la redundancia, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No mora el bien, es corrupta. La carne no se puede sujetar, o sea, no podemos, por nosotros solos, no podemos controlar la carne. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no se sujeten a la ley de Dios. Tampoco la carne no puede agradar a Dios. Otra vez, Romanos 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, hermanos, la carne, la que tenemos, no la podemos mejorar, no la podemos cambiar. No puede la carne agradar a Dios. Es absolutamente, totalmente, enteramente corrupta delante de Dios. Necesitamos, como vamos a ver en este pasaje, el Espíritu Santo. Entonces, lleguemos aquí a Gálatas capítulo 5 para ver algunos de los detalles aquí acerca de específicamente este pasaje. En primer lugar, él dice que fuimos llamados a libertad. Es cierto, ¿verdad? Que no estamos bajo la ley. Que por la gracia de Dios, el creyente ha sido salvado, ha sido libertado. Pero él dice solo que no usen esa libertad para ocasión, o como ocasión para la carne. No vamos a vivir en libertinaje. No vamos a usar la libertad que tenemos para alimentar la carne. No, él dice, sino que hay que servir unos a otros. Pero luego él describe esa lucha. Fíjese en el versículo 17. El deseo de la carne es contra el Espíritu, es el Espíritu Santo. Ahora bien, otro es, cada creyente tiene el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no es una experiencia extraordinaria
que sucede después de la salvación. No, sucede en el momento de la salvación. Habiendo creído, fuimos sellados. Y Pablo dice a los romanos, si uno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Entonces, en el momento de confiar en el Señor Jesucristo, cada creyente recibe el Espíritu Santo sin darse cuenta, ¿verdad? Usted y yo no nos dimos cuenta de eso cuando confiamos en Cristo, solamente supimos lo que Cristo había hecho por uno y confiamos en Él. Y Él nos salvó, nos justificó, nos reconcilió, nos santificó. Pero también nos dio el Espíritu Santo. Y en cuanto que entró el Espíritu Santo y nacimos de nuevo, se libró esa lucha entre las dos naturalezas, el Espíritu y la carne contra el Espíritu contra la carne. Los predicadores, a lo mejor hayan escuchado eso, pero los predicadores de antes a veces describía esa lucha como dos perros que estaban en pleito. Y a veces uno le preguntaba a los maestros, ¿y cuál va ganando? Y decían algo como, pues al que alimentamos, ¿verdad? Pero sí, tal vez es un ejemplo rudimentario, pero sí es un ejemplo de lo que está sucediendo, lo que leímos allí en Romanos capítulo 7, donde Pablo dice, el deseo de hacer lo que quiero, ahí está, pero no puedo, y lo que no quiero, eso es lo que hago. Y hay ese conflicto en el creyente. Y él dice, eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahora bien, a continuación hay una lista y no quiero tomar pues mucho tiempo en eso. Yo creo que vamos a intentar terminar poquito temprano para los bautismos, pero fíjese en la lista. Manifiestas. O sea, no tenemos que buscar muy diligentemente para ver las obras de la carne. Se manifiestan, ¿verdad? Se ven enseguida, no se esconden porque muy pronto se ven. Uno no tiene que estar allí investigando a ver si es una obra de la carne o no. Él dice, manifiestas. Son las obras. Es lo que la carne produce. Por eso les dije que la carne no puede agradar a Dios. Solo o todo lo que la carne produce es algo contra Dios. Ahora, hay una lista muy larga. A veces la lista se divide de la siguiente manera. Tenemos pecados sexuales, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Tenemos pecados, digamos, religiosos, idolatría, hechicerías. Hay lo que algunos llaman pecados sociales, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, pecados contra la sociedad. Hay pecados tal vez personales, borracheras, orgías, pero no es una lista exhaustiva, una lista completa, porque dice, y cosas semejantes. Entonces, hermanos, cuando nos comportamos así, son las obras de la carne. Pero cuidado, porque él dice aquí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra clave es los que practiquen. Si estas cosas caracterizan la vida de una persona, a la verdad la persona no es salva.
si es algo que caracteriza, que está siguiendo, que está practicando. Independientemente de su profesión, de lo que diga, si esas cosas caracterizan su vida y está practicando, está siguiendo. Y Juan coincide con eso. Él habla de los que practican el pecado, que son del diablo. Entonces, las obras de la carne. Pero sí podemos, aun como creyentes, conducirnos de una manera carnal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a los Corintios, él dice, no son carnales. Si hay divisiones entre ustedes, usted sabe lo que pasaba allí en Corinto, que es increíble, ¿no, hermanos? Que Corinto, con todos sus problemas, con la inmoralidad en su presencia, con unos creyentes llevando a otros a juicio, demandándolos, con la participación de las hermanas, que todos los problemas que tenían. ¿Cuál es el primero que Pablo trata allí en el capítulo 1? Divisiones entre ellos, ¿verdad? Contiendas, divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, de Simón, yo soy de Cristo. Divisiones entre ellos. Y él dice luego, si hay divisiones entre ustedes, ¿no son carnales? Hermanos, es posible que podamos conducirnos de una manera muy carnalmente. Pero Pablo está escribiendo a los Gálatas aquí, esperando que no fueron así. Ahora, en cambio, él menciona el fruto. Fíjense que son las obras de la carne, pero es el fruto del Espíritu. Y es fruto singular, como muchas veces se observa, pero tiene como 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora bien, en estudiar el fruto del Espíritu, uno puede hacer un contraste con la carne. Por ejemplo, el Espíritu produce amor. La carne produce las enemistades. El Espíritu produce gozo o satisfacción. La carne produce envidia. El fruto produce la paz. En cambio, la carne, divisiones, disensiones. El Espíritu produce paciencia. La carne produce ira. El Espíritu produce benignidad o amabilidad. La carne produce los pleitos. El Espíritu produce la bondad y la carne produce la inmundicia. El Espíritu produce la fidelidad, la fe. La carne produce la infidelidad, adulterio. El Espíritu produce la mansedumbre y la carne produce las contiendas. El Espíritu produce templanza y la carne produce la lascivia. Entonces, ¿no ve ese conflicto? La carne está intentando manifestar sus obras y a la vez el Espíritu está obrando para producir ese fruto en la vida del creyente. A veces personas piensan que una persona llena del Espíritu es una persona que se cae y empieza a convulsionarse y que está hablando en lenguas extrañas y cosas así. Y piensa, wow, es el Espíritu. No, fíjese que
una persona llena del Espíritu, una persona guiado por el Espíritu, como dice el versículo 18, una persona que está andando en el Espíritu, es una persona que está produciendo por el Espíritu ese fruto. Tiene amor por el Señor Jesucristo, por los hermanos, el gozo, la paz, benignidad, bondad, fe, y esas características se manifiesten en su vida y caractericen la vida de ese hermano o hermana. Pero vamos llegando al versículo 24 aquí, porque aquí tenemos un dilema, hermanos. Versículo 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y usted y yo sabemos por experiencia que de veras, la carne tiene deseos, ¿verdad? Lo hemos experimentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el versículo 24 dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si yo sé que la carne tiene deseos, ¿cómo es que la hemos crucificado? ¿Qué quiere decir? Bueno, número uno, quiero resaltar el 24 que dice: los que son de Cristo. Fíjese que no dice, obviamente está hablando de creyentes, pero fíjese que no dice los más espirituales entre ustedes. No dice los que son más maduros o los que tienen más tiempo en la fe. No dice así, ¿verdad? O sea, es una referencia a todo creyente. O sea, si hubo alguien aquí que fue salvo ayer, y hay otros hermanos aquí que veo algunos que tal vez tienen más de 60 años de ser salvos, que es verdad, en referencia al hermano que tiene 60 años en la fe, y también al hermano que tiene 6 horas en la fe, porque dice los que son de Cristo. Y siempre y cuando uno sea de Cristo, lo que se dice aquí es verdad, que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, no ven, hermanos, el problema. La carne tiene deseos, pero dice que hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Yo lo explico, yo lo entiendo de esta manera. Que cuando uno confió en Cristo, a partir de ese momento que Dios considera que la carne ha sido crucificada. Hermanos, por ejemplo, hay grandes verdades en la Biblia que necesitamos asimilar, que necesitamos apropiar. Y por ejemplo, yo estaba hablando de Romanos 6, 7 y 8. Allí en Romanos capítulo 6, ¿cuál es la gran verdad? Pablo está enseñando acerca del pecado, que el pecado era el amo de la persona que no era salva. Pero habiendo confiado en Cristo, esa persona ha muerto con Cristo, ha sido sepultado con Cristo, ha resucitado con Cristo para andar en vida nueva. Eso es lo que vamos a ver ilustrado en los bautismos. Pero ha muerto con Cristo. Y Pablo dice 3 palabras claves. Y la primera es que no saben eso y les enseña. Y la otra palabra, una de las otras palabras claves, es consideraos. En otras palabras, yo tengo que tomar la verdad que Dios enseña, lo que Él dice es verdad, y aplicármela. Consideraos.
Entonces, en el contexto de Romanos capítulo 6, él dice que yo he muerto al pecado, que el pecado ya no va a enseñorear sobre el creyente. No va a enseñar sobre el creyente. Porque entonces, pero todavía peco. ¿Cómo relaciono, cómo entiendo eso? Yo tengo que considerar que yo he muerto con Cristo. Y yo creo que es lo mismo. No sé si me esté explicando, hermanos, pero si tienen una duda me pueden preguntar. Pero es lo mismo aquí, que él está diciendo, como creyente, hemos crucificado la carne. O sea, que es lo que Dios considera que ha pasado, que la carne ha sido crucificada. Y yo necesito vivir a la luz de esa verdad para tener la victoria sobre la carne y andar en el Espíritu. El versículo 16, algunos dicen que una mejor traducción sería andad en el Espíritu y no van a satisfacer los deseos de la carne. No sé si alguna vez hayan escuchado de un problema en una familia, ¿verdad? Es muy triste cuando sucede, pero resulta que sí ha sucedido, que hay un pleito, un conflicto en una familia y por exagerar, los padres dicen, bueno, que como ya no tienen relación con sus hijos, dicen, bueno, que para mí está muerto, está muerto. Bueno, el hijo está vivo, ¿verdad? Pero viven sus vidas como si estuviera muerto. Y creo que es la idea aquí, que sí, la carne existe hasta la venida del Señor, pero según Dios ha sido crucificado y deberíamos vivir nuestras vidas haciendo morir las obras de la carne, sus pasiones y sus deseos, viviendo como si estuviera muerto. Y así podemos ganar la victoria sobre la carne, pero solo por medio del Espíritu Santo. Entonces, hablamos acerca del enemigo, el diablo. Tenemos la armadura de Dios, la provisión de Dios. La espada, que es la palabra. Y toda la armadura de Dios, una provisión de Dios. El enemigo de la carne, Dios nos ha dejado sin provisión, jamás. Tenemos el Espíritu. Y a medida que nos rindamos al Espíritu y dejemos que Él esté controlando en nuestras vidas, podemos ganar la victoria sobre la carne. Que así sea, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu santa y bendita palabra, por tu bondad para con nosotros. Te damos las gracias por lo que nos enseñas en tu palabra acerca de cómo podemos enfrentar a los enemigos que son tan formidables y que nos agobian a veces. Te pedimos que podamos andar en el Espíritu y ganar la victoria y que seamos controlados por tu Espíritu. Te pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias. Ahora vamos a pasar allá para ver los bautismos. Y después, al terminar los bautismos, regresamos acá con su voz entrando aquí para ganar